Después de todos los sucesos del capítulo anterior, nuestro protagonista se encontraba en su habitación, concentrado en crear anillos mágicos para sí mismo. El aire estaba cargado con el aroma metálico de la alquimia. Los símbolos grabados en el suelo brillaban tenuemente mientras los círculos mágicos giraban a su alrededor. De repente, escuché pasos ligeros y un sonido característico, casi reptiliano, acercándose desde el exterior. Me levanté del asiento y me dirigí hacia la ventana. Finalmente, ya vienen hacia acá, murmuré con una ligera sonrisa. A lo lejos, una carroza tirada por dragones se acercaba lentamente a la mansión. En su interior iban el viejo Guillem y Félix, quienes venían a tratar un asunto con Emilia. Al llegar a la puerta, Subaru y Rem los recibieron con la habitual cortesía. Félix, siempre alegre, saludó con energía antes de posar su mirada en Subaru. «Eres una persona interesante, ¿lo sabías, Nian?», dijo con una pequeña sonrisa traviesa. Subaru se sonrojó al instante, incapaz de sostener la mirada. El grupo entró a la mansión. Guillem comenzó a conversar con Sebastián, y ambos, siendo hombres de experiencia, se llevaron bien en cuestión de minutos. Pasó cerca de una hora cuando Félix se acercó a los pasillos donde me encontraba. Parecía intrigado. Sus orejas felinas se movían inquietas mientras olfateaba el aire. De pronto, lo vi fruncir el ceño y dirigirse hacia mí. Su nariz se movía como la de un gato curioso. En un instante, ya estaba demasiado cerca, olfateándome. Me aparté instintivamente. Oye, ¿qué haces? ¿Conoces el concepto de espacio personal?, dije frunciendo el ceño mientras lo apartaba. Félix se sonrojó, pero sonrió de manera juguetona, sus orejas moviéndose nerviosas. Jeje, disculpa, Nian, es que tienes un aroma muy peculiar. No pude resistirme, ronroneó, abrazándome con descaro mientras olfateaba mi cabello. Un tic de molestia se dibujó en mi sien. Coloqué mi mano en su rostro y lo empujé con fuerza. Oye, aléjate. Eres raro. Si no supiera que eres hombre, no me quejaría tanto, repliqué con expresión de incomodidad y algo de miedo. Después de todo, este tipo era lo que los jóvenes llaman un femboy, y a mí no me gustaba el rifle. Félix soltó una risa divertida. Sus ojos brillaban con picardía. Intentó lanzarse sobre mí de nuevo, pero logré esquivarlo, iniciando así una absurda persecución por los pasillos de la mansión. Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros, pensé mientras corría, casi rogando que alguien lo detuviera. Por suerte, Guillem apareció en el momento justo y detuvo al necómata. Se disculpó por el comportamiento de su compañero, y yo, incómodo, solo sonreí y asentí sin decir nada más. Félix parecía querer decir algo, pero Guillem le recordó que ya era hora de marcharse. Antes de partir, el felino se me acercó una vez más, esta vez con una sonrisa más tranquila. Se inclinó un poco hacia mi oído y, para mi desgracia, lo mordió suavemente antes de ronronear. Espero verte mañana en la capital de Lugúnica, Nian. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Jamás había sentido tanto miedo ante alguien tan raro. Subaru me miró con sorpresa, incluso con un toque de celos. Yo lo observé de reojo. Al parecer, el pobre aún no sabía que el gato era macho. Mientras tanto, Ram soltó una pequeña mueca de celos que trató de disimular. Ellos se marcharon entrada la noche. Entonces, Rosual apareció con su habitual sonrisa pintada y su voz teatral. Querido Eduard, me preguntaba si acompañarías a Emilia Sama como su caballero en la próxima visita a la capital. Lo pensé unos segundos y respondí con calma. Por mí no hay problema, pero, dejé la frase en el aire, mirando el plato frente a mí. ¿Pero qué sucede?, preguntó Rosual con curiosidad. Seré su caballero, sí, pero también iré como su amigo, dije, dedicándole una leve sonrisa a Emilia. Ella se sonrojó levemente, feliz por mis palabras. Le aseguré que estaría allí no solo como su guardián, sino como apoyo moral. Rem y Ram sonrieron de manera cómplice, y la tensión en la habitación se disipó. Subaru, en cambio, se quedó mirando al vacío con una expresión que gritaba pase libre denegado. Esa noche descubrí la razón del comportamiento de Félix. Al parecer, mi esencia que emitía un aroma que resultaba relajante o incluso adictivo para ciertas criaturas. Para un necómata, era como oler feromonas de gato o básicamente arena para gatos. A la mañana siguiente, partimos temprano rumbo a la capital. Bostecé varias veces. Nunca me había gustado madrugar. Emilia insistía en que me comportara bien, y yo le respondía con un gesto perezoso. Pero en mi mente, ya presentía que aquella reunión no terminaría bien.
Mientras tanto, Rosual volaba por delante del grupo con su magia, adelantándose para reunirse con ciertos nobles antes de lo previsto. Mientras lejos del carruaje era vigilado en las sombras por mis quimeras, que patrullaban el dominio en las oscuridad. Yo, en cambio, observaba el carruaje con resignación, alisando mi traje recién confeccionado. Después de todo, si iba a ser un noble alquimista, al menos debía parecerlo. El diseño no encajaba con la estética de un sabio alquimista. En realidad, eso tenía todo el sentido del mundo. El carruaje pertenecía a Rosual. ¡Qué pésimo gusto!, murmuré, cruzándome de brazos. Seguro el mismísimo Warioman lo diría si viera esto. Rem, cargando más equipaje del que le correspondía junto a Subaru y Sebastián, notó mi mirada fija en el carruaje. Luego me observó con ligera duda. ¿Hay algo malo en él, milord?, preguntó mientras dejaba una maleta a un costado. Señalé el carruaje con un gesto evidente. ¿No es obvio? ¿No crees que esto no grita precisamente nobleza? Es solo el aura general. Estoy seguro de que me entiendes, dije, negando con la cabeza. Después de todo, si iba a presentarme como un alquimista de renombre, debía parecerlo. Rem sonrió con suavidad. Supongo que sí. Tal vez me volví insensible al estilo de Rosual después de tanto tiempo, murmuró. Pero, ¿qué haremos? Es el único carruaje disponible. Su tono reflejaba preocupación. Y aunque se dirigía a mí con respeto, el modo en que mencionaba a Rosual por su nombre, sin títulos, revelaba algo importante. Ella lo veía como su verdadero amo. Esa naturalidad me sacó una pequeña sonrisa. No creo que sea difícil, dije con calma. Pasé junto al carruaje, coloqué mis manos sobre el suelo pavimentado y tracé un círculo con la punta del dedo. Transmutación. El aire vibró. Una chispa azulada iluminó el camino, y de pronto, donde antes no había nada, se alzó un nuevo carruaje. Negro como la brea, parecía un fragmento de la noche arrancado y colocado en pleno día. Grabados dorados brillaban en sus costados, y en uno de ellos, una luna llena resplandecía sobre la silueta de un halcón, el emblema de Rosual, más discreto que el original, pero presente como firma. Abrí la puerta y eché un vistazo al interior. Los asientos eran de un rojo profundo, más fino que la seda. Las cortinas negras y las líneas doradas daban una sensación de realeza y misterio. Sin duda, valía más que todos los carruajes nobles combinados. Nada en él era modesto. Y precisamente por eso, mi objetivo estaba logrado. En la sociedad noble, lo importante era aparentar grandeza, estatus y poder. Cuanto más resplandecieras, mejor te tratarían. Gracias a los conocimientos otorgados por la verdad, confiaba en que podía mezclarse entre la nobleza, tal vez incluso competir con ellos. Por supuesto, sabía que igualar a figuras como Khrushchev o Anastasia estaba lejos de su alcance, por ahora. Con ellas, lo más prudente sería dejar los tratos políticos a Rosual, salvo que se presentara una oportunidad demasiado buena para dejar pasar. Mi verdadera meta era abrir un negocio, vender artefactos mágicos y objetos de alquimia. Si podía cerrar un trato con Anastasia, tal vez lo lograría. Me giré hacia Rem con aire triunfante. ¿Ves? Este sí es de mi calibre, ¿no crees? Rem asintió, sonriendo levemente, y comenzó a cargar las bolsas en la parte trasera. Coloqué el arnés recién transmutado alrededor del dragón terrestre. Aunque el carruaje era más grande, para una bestia de ese tipo arrastrarlo sería pan comido. Mientras Sebastián daba instrucciones a Rem y Subaru para asegurar el equipaje, yo caminé hacia la mansión. Sabas me seguía, como siempre, discreto y sereno. Justo entonces, Emilia salió por la puerta principal. Se despidió de Ram, que aún estaba dentro, y corrió hacia mí. Ah, llegas justo a tiempo, dije, extendiendo la mano para ayudarla a subir al carruaje. Subaru, por supuesto, no tardó en colocarse a su lado, ansioso por acompañarla. El carruaje, inspirado en el del mismísimo Ainz de Overlord, tenía un solo escalón que, para la pequeña medio elfa, equivalía a un salto. Después de todo, pensé mientras subía, si ya tengo a Sebas, ¿por qué no tomar también inspiración de Ainz? Sebastián ayudó a Rem, que era aún más baja, a ocupar el asiento del conductor. El anciano saltó con una agilidad sorprendente y tomó posición junto a ella. En poco tiempo, todo estuvo listo. Finalmente subí al carruaje, cerré la puerta y dejamos que el viaje comenzara. ¿Edward?, preguntó Emilia entre bocados del pastel al vapor que había preparado. Subaru también comía, saboreando cada pedazo con sospechosa curiosidad. Probablemente aún se preguntaba de dónde había salido aquel postre. Me giré hacia ella, exhalando un poco de humo.
Sí, estaba fumando de nuevo. ¿Miedo al cáncer de pulmón? En un mundo con magia curativa, eso no era precisamente un problema. ¿Sí? Respondí con calma. El carruaje se deslizaba con suavidad sobre el camino. Rem, al frente, demostraba una destreza impecable conduciendo. Sebastián, a su lado, mantenía una vigilancia silenciosa. Todo el ambiente era tan sereno que incluso Emilia, por momentos, parecía relajada, aunque de vez en cuando la preocupación se dibujaba en su rostro. ¿Crees que todo saldrá bien?, preguntó en voz baja. No soy tan buena con la política como los demás. Hice un esfuerzo por sonar amable, aunque mi tono natural de desinterés se coló inevitablemente. No te preocupes, Emilia. Conozco a tus competidores. Déjalos a Rosual, o a mí. He tratado con tipos más astutos en mis días. Bueno, no exactamente. Pero leer personas era parte de mis habilidades. Ella sonrió un instante antes de volver a fruncir el ceño. Pero, murmuró, haciendo un gesto vago hacia sí misma. Recuerda, dije, mirándola con una media sonrisa. Empezamos en desventaja, sí. Pero el inicio no importa tanto. Tengo algunos planes para mejorar tu reputación. Y aunque la honestidad no sea la mejor moneda en política, creo que tu mejor arma es hablar desde el corazón. Emilia inclinó la cabeza, confundida. ¿Eh? Pero si no es buena idea, ¿por qué hacerlo? Estudié mucho, mucho. Protestó, haciendo un pequeño puchero adorable. No comprendía del todo la lógica de su amigo, pero confiaba en él. Subaru, que había escuchado toda la conversación, apretó los labios y luego sonrió con determinación. Emilia-tan, yo creo que lo lograrás. Tienes todo mi apoyo. Exclamó, ofreciéndole un pañuelo para limpiar sus labios. La medio elfa lo aceptó con una sonrisa dulce. Y, por un momento, el carruaje se llenó de una atmósfera cálida, tan frágil que parecía un sueño antes de la tormenta. Edward se rió entre dientes al ver la reacción instantánea del de cabello negro. Seguro que lo hiciste, dijo con un deje divertido, pero la honestidad escasea en la política. No hay mejor manera de ganarte la confianza de la gente. Además, si vas a mentir y uno de nuestros rivales lo descubre, todo podría venirse abajo en un instante. Emilia aceptó el pañuelo que le ofrecía Subaru y se limpió los labios. Lo miró con atención, como si buscara en su rostro la prueba de que sus palabras eran sinceras. Entonces, ¿cómo planeas que ganemos?, preguntó, jugueteando distraídamente con un mechón de cabello. Me tomé un momento y hablé con calma. La razón principal por la que desconfían de ti, dije, mirándola con franqueza, y perdóname por decirlo, es tu parecido con la bruja. La mención hizo que Emilia se estremeciera. Subaru sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, continué, dibujando una sonrisa sagaz, difícilmente tendría sentido que la bruja cazara a sus propios seguidores. Los ojos de Emilia se abrieron, sorprendida. Subaru la miró, esperanzado. Sí, afirmé. Cazaremos al culto de la bruja. Si logramos capturar o desenmascarar a algunos de sus miembros de alto rango, la opinión pública se inclinaría a nuestro favor. Incluso podríamos toparse con una bestia demoníaca legendaria si la suerte nos acompaña. Mientras hablaba, en mi mente apareció la imagen de la ballena blanca. La idea parecía fácil sobre el papel, pero no debía dar nada por sentado. Había opciones más sutiles que un enfrentamiento directo. Tal vez aprovechar restos, pistas o cadáveres que la propia ballena hubiera dejado. Emilia, insegura, replicó con voz quebrada. ¿Pero cómo los encontraremos? Nadie puede rastrearlos. Y las tres bestias demoníacas son impredecibles como desastres naturales. No te preocupes, respondí con confianza. Con mi alquimia y las conexiones de Rosual, localizarlos será trivial, dije con una sonrisa pequeña. Además, que mis quimeras pueden ser de gran ayuda al buscarlos y comenzar a matar a esos ocultistas, me dije para mí mismo en mi cabeza. Y tal vez podamos convertirlo en una oportunidad para forjar alianzas con los otros candidatos. Mi frase llevaba también un cálculo oscuro. Más almas significaban más potencial para ciertos experimentos, una verdad que preferí no mencionar en voz alta. Lo viste por ti misma, continué con suavidad. Yo era nada hasta que me ayudaste, y mírame ahora. Si con un poco de apoyo pude crecer, con todo tu respaldo podrías ganar el trono. Me inclinó un poco hacia adelante y tomó mis manos con una presión leve pero cálida. ¿De verdad crees que puedo hacerlo?, preguntó ella, aceptando el gesto. Soy persistente, le aseguré, y con mi ayuda tú también lo serás. Pero primero debes prepararte.
Saqué del carro una guantera y, con un movimiento, extraje un libro grueso. Se lo lancé con un aire teatral. El príncipe, dije, de Maquiavelo. Emilia frunció el ceño en un puchero de sorpresa, pero lo abrió con cierta reticencia y empezó a leer. Subaru, sentado cerca, mostró una gota de sudor en la frente. La lectura no le parecía precisamente entretenida. El efecto fue predecible. Al cabo de 1 hora y media, el libro, pesado y lleno de intrigas, había vencido a la agotada Emilia. Sus párpados se cerraron y se rindió al sueño. Supuse que había pasado la noche anterior estudiando hasta tarde. El cansancio la vencía. Hice una seña a Subaru y él tardó un momento en entender. No fue hasta que miró a Emilia dormida que comprendió. Tomé una de las almohadas del asiento, la coloqué bajo la cabeza de Emilia y rigidicé la manta con cuidado para cubrirla. Se ve tan tranquila cuando duerme, susurró Subaru en voz baja, con una mezcla de ternura y envidia. Me encantaría saber más sobre política. Después de esta reunión inicial me aseguraré de que descanse bien, murmuré. No puedo dejar que se desgaste así. Subaru suspiró con alivio. Yo coloqué la manta sobre ella con manos más cuidadosas de lo que habría esperado de mí mismo. Verla dormida me apenaba. La carga que portaba no era propia de alguien tan joven. Conforme avanzábamos, Sebastián tomó el lugar de Ram en la conducción, porque ella se mostró demasiado somnolienta para seguir al pie del carro. Afortunadamente, el dragón terrestre no daba señales de cansancio y arrastraba el carruaje con energía constante. Su inteligencia hacía que apenas necesitara la mínima intervención de mi parte. Mientras cabalgábamos, Edward guiaba con un sentido de orientación aprendido durante viajes anteriores entre la capital y la mansión. Sus pensamientos divagaban entre estrategia y moralidad. Podría acabar con ellos en 1 o 2 días si realmente quisiera, aunque sería complicado, pensó con voz interior. Sacudió la cabeza para alejar el pensamiento oscuro. Se supone que actúo si me conviene o me beneficia, y aquí estoy pensando en matar a adolescentes y niños, reflexionó, avergonzado por la propia dureza de la idea. Aquella mentalidad, reconoció, era tanto una bendición como una maldición. Su mente pasó a evaluar a los otros candidatos. Fel, Pristilla, la posible amenaza de Reynard. Si lograba una relación cordial con Reynard, sería una carta muy valiosa. Fel, siendo quien era, podía convertirse en una inesperada ventaja. Pristilla, por su parte, desató en Edward una mezcla de irritación y desaprensión. La joven parecía una bomba de soberbia y superioridad, y su caballero resultaba un enigma mucho más interesante. Después de todo, Edward nunca llegó a terminar de cero o haberse visto una novela, así que tenía poco información de ese caballero, además que luego los traicionaba. Y había preguntas aún más profundas rondando mi propia cabeza. ¿Quién o qué era la entidad que me convocó? La verdad me había dado tanto y, al mismo tiempo, me dejaba fragmentos de información como hilos sueltos. ¿Cómo encajaba Emilia en todo esto? ¿Qué buscaba realmente el culto de la bruja? ¿Podría negociar con ellos, o con quien tirara los hilos, la liberación de Subaru y la posibilidad de que yo regresara a mi mundo? Las dudas eran muchas, las respuestas, escasas. Al mirar por la ventanilla del carruaje, observé el paisaje que pasaba en silencio y dije en voz baja, más para mí que para los demás. Esto solo puede acabar de una manera, y el tiempo lo dirá. Mis dedos repasaron el borde del asiento con tensión contenida. La capital se acercaba, y con ella, promesas, peligros y la inevitable confrontación entre la apariencia y la verdad. La llegada del eclipse carmesí, el carruaje que se detuvo frente al castillo, era una obra maestra de artesanía. Su estructura, de un ébano tan pulido que parecía absorber la luz, estaba decorada con grabados dorados que brillaban con elegancia contenida, sin caer en lo ostentoso. Las calles irregulares de la capital apenas lograban hacerlo temblar. Su diseño era tan impecable que avanzaba con una suavidad casi antinatural. A la cabeza del carruaje marchaba un dragón terrestre de escamas oscuras como la medianoche. Su cuerpo musculoso y su andar firme demostraban que la pesada estructura detrás de él no era ningún desafío. Sin embargo, el ligero destello sobrenatural que emanaba del vehículo dejaba entrever que había algo más que simple fuerza física ayudando a tirar de aquel majestuoso transporte. Solo un hombre en todo el reino podía permitirse algo así. Si uno miraba con atención, podía distinguir el halcón del linaje Matters grabado en uno de los costados, acompañado de un emblema más reciente y misterioso. Un eclipse de sangre tallado en rubíes, símbolo que despertaba curiosidad y recelo por igual.
Pero lo que más llamaba la atención de los transeúntes eran las figuras sentadas en el asiento del conductor. La primera, una joven de cabello azul zafiro y mirada apacible, vestía un traje de sirvienta que, aunque elegante, mostraba más piel de la que el protocolo permitía. El otro, un hombre mayor de porte distinguido, llevaba un traje de mayordomo de corte sencillo, pero su presencia lo hacía parecer casi un noble. El cabello de la joven caía sobre uno de sus ojos, dejando al descubierto solo un iris azul cielo. Su delicado cuerpo irradiaba una mezcla hipnótica de belleza y ternura. Cuando las riendas se tensaron y el dragón se detuvo, ella estacionó el carruaje frente a la puerta con una gracia natural, arrancando discretas miradas de admiración entre los guardias. Rem descendió del asiento con un salto ligero, aterrizando con elegancia a pesar de la altura. Sebastián la siguió con paso firme y, con un ademán coordinado, ambos abrieron las puertas del carruaje, dejando ver un interior tapizado en terciopelo rojo y muebles relucientes. La luz se reflejó en los adornos dorados, y una nueva figura emergió. Era una joven de belleza etérea, de esas que parecen pertenecer a otro mundo. Su largo cabello plateado caía como una cascada sobre su espalda, y su piel, blanca como la nieve recién caída, parecía brillar bajo el sol de la capital. Sus ojos violeta, profundos y misteriosos, capturaban la atención de cualquiera que se atreviera a mirarlos, aunque muchos preferían apartar la vista, supersticiosos por su semejanza con la bruja. Su atuendo, una mezcla de blanco y púrpura, resaltaba su elegancia natural. Al bajar, tomó la mano de Sebastián para apoyarse y, con delicadeza, comprobó que la flor blanca en su cabello seguía en su sitio. Era Emilia, la candidata respaldada por el margrave Rosual L. Matters, aunque el emblema que decoraba el carruaje dejaba claro que no era solo el mago quien la acompañaba en esta ocasión. Se giró un instante, como esperando a alguien más dentro del carruaje. Entonces, una nueva presencia llenó el aire. El joven que descendió a continuación poseía un aura imponente, casi imperial. Su traje negro con bordes dorados estaba adornado con gemas y cadenas finas, y cada movimiento suyo transmitía autoridad. Su rostro mostraba una sonrisa burlona, segura, mientras sus ojos rojos como rubí brillaban con una intensidad que hacía dudar si eran humanos. Solo verlo bastaba para entender que aquel no era un simple acompañante. El poder, real o no, emanaba de él con una naturalidad inquietante. Algunos de los presentes lo reconocieron vagamente. Un joven que había acompañado antes a cierto chico ruidoso en la capital. Pero ahora parecía otro ser completamente distinto. Edward descendió del carruaje con paso lento y calculado. Su voz, cuando habló, fue tan relajada como majestuosa, aunque cargada de una leve fatiga. Espero que no lleguemos tarde. Aunque, según he oído, la impuntualidad está de moda últimamente, exhaló una leve risa. ¿No te parece estúpido? Colocó un puro entre sus labios, y Sebastián, sin decir palabra, encendió un cerillo y se lo ofreció con precisión servicial. El humo blanco se elevó perezosamente, envolviendo el rostro del alquimista en una neblina casi mística. Emilia negó suavemente con la cabeza, mostrando una sonrisa leve. Creo que llegamos justo a tiempo, Edward, respondió, girándose hacia sus acompañantes. En ese caso, nos veremos en el hotel más tarde. Adiós, Rem. Subaru. Espera, yo también quiero acompañarte, Emilia-tan. Exclamó Subaru, sobresaltado. Había esperado poder acompañarla junto a Edward. Pero Rem no le dio opción. Con un golpe seco en la cabeza y un tirón de oreja, lo obligó a inclinarse junto a Sebastián. Me despido, milord, dijo el mayordomo, colocando una mano en su pecho con solemnidad. Vigilaré la zona mientras tanto. Buena suerte, Lady Emilia. Lord Edward. Esperaré ansiosamente su regreso, añadió con una sonrisa amable. Edward se limitó a alzar una mano en señal de despedida mientras Rem arrastraba al pobre Subaru, que gritaba en protesta. Sebas abrió la puerta del carruaje y como si Subaru fuera una maleta, fue arrojado dentro por Rem con facilidad. Sebastián cerró la puerta con precisión, y sin más demora, ambos sirvientes volvieron a subir al asiento delantero. El dragón terrestre emitió un rugido bajo y poderoso, y el carruaje ébano se puso en marcha, alejándose con la misma elegancia con la que había llegado. Detrás de ellos, el aire pareció temblar, dejando tras de sí un susurro casi profético, como si la ciudad misma contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Edward soltó lentamente el humo de su puro por la nariz, con su típica expresión cansada y apática. Había enviado a Sebas a buscar información hace unas horas. No podía quitarse una duda de la cabeza. ¿Realmente estaba en el mismo mundo de Re-Zero, o en una versión paralela?
El recuerdo del tipo que había convertido en quimera le vino a la mente por un instante. Notó la tensión en el rostro de la elfa frente a él y, sin pensarlo demasiado, le tendió la mano. Emilia la aceptó con una sonrisa suave, y juntos cruzaron el interior del castillo. Ella avanzaba con seguridad. No conocía cada rincón, pero al menos sabía hacia dónde ir. Edward, en cambio, no tenía ni idea de a dónde lo llevaban, y solo esperaba que su presencia resultara lo bastante digna para el evento. Mientras caminaba, no pudo evitar observar el entorno. El verde, el dorado y el rojo predominaban en la decoración, y para su gusto resultaban algo chillones. Pero, bueno, ¿quién era él para criticar el gusto real? En mi mundo, mi habitación ni siquiera tenía el piso visible, y me atrevo a juzgar esto. Aún así, comparó el castillo con los de cualquier anime isekai que conocía. En su opinión, el de Lugnica era más sobrio, más elegante. Si sus ojos hubieran podido reflejar su arrogancia, sin duda lo habrían hecho, pero su expresión aburrida lo disimulaba todo. Los dragones dorados tallados en la entrada del Consejo de Sabios eran detallados, sí, pero simplistas, apenas comparables con las puertas de cualquier juego de Dark Souls. Aunque claro, nada que construyan los mortales a mano se compara con la tecnología del siglo XXI. Frente a la puerta se encontraba un hombre alto y musculoso, de cabello verde y armadura de hierro bruñido. Si alguien le hubiera dicho a Edward que aquel sujeto también estaba hecho de acero, lo habría creído sin dudar. Su mandíbula perfectamente marcada y su mirada firme daban una sensación de poder que imponía respeto. El hombre se volvió hacia ellos. Ah, Lady Emilia, perfectamente a tiempo, tal vez incluso un poco antes, dijo con voz grave. Lord Roswaal ya se encuentra adentro, esperando el inicio de la selección. Supongo que este es su caballero. La mirada intimidante del capitán no pareció afectarle en absoluto a Edward. Después de todo, había visto cosas peores, y hecho cosas peores. Dio un paso al frente y se inclinó con educación. Edward Torres, caballero de Lady Emilia, y amigo. Me especializo en alquimia, pero confío en que eso no será un problema, dijo con tono sereno, recordando que Félix, el caballero de Krustkarsten, también era sanador antes que espadachín. Efectivamente. Soy Marcos Hildark, capitán de la Guardia Real. Por favor, pasen. Todavía esperamos a uno de los candidatos, respondió el hombre, levantando una ceja al escuchar la palabra alquimia. Aún así, sonrió levemente antes de abrir la pesada puerta, lo que en sí fue una demostración de fuerza notable. Ambos entraron. A la izquierda se hallaban los caballeros, alineados con impecables uniformes blancos. Edward notó al instante que él era el único vestido completamente de negro. Genial, así sí que voy a resaltar. Sus ojos recorrieron la sala y pronto divisó al trío de caballeros pertenecientes a otros candidatos. Allí estaban Reynard, charlando con Julius, y junto a ellos, Félix. Un escalofrío recorrió su espalda al verlo. Intentó ignorarlo, pero el femboy gato comenzó a mover la nariz, olfateando el aire, hasta que lo miró directamente con una sonrisa divertida. Edward sintió otro escalofrío y se inclinó hacia Emilia para susurrarle. Recuerda, Emilia, no mientas, pero tampoco les digas toda la verdad. Ella asintió con determinación y se encaminó hacia el centro de la sala, donde Roswaal y varios nobles esperaban. Edward, resignado, se dirigió hacia el grupo de caballeros, justo donde Félix le hacía señas con entusiasmo. Por el amor de Dios, murmuró antes de soltar un suspiro y acercarse. Apenas llegó, Félix se le lanzó encima en un abrazo efusivo, olfateando su cabello mientras Reynard contenía una risa. Joder, si me hubieran dicho que todos vestirían de blanco, habría pensado dos veces en usar negro, bromeó Edward, apartando el rostro de Félix con una mano, mientras sostenía su puro con la otra. Vaya, Edward, ¿te ves bien?, dijo Reynard con su sonrisa amable de siempre. ¿Quién diría que volvería a verte como un caballero? Y, bueno, no te equivocas. Resaltas bastante. Julius ocultó un leve gesto de desagrado tras una sonrisa forzada, mientras Félix ronroneaba con aire juguetón. Así es, Edu-chan, resaltas mucho, Nia. Supongo que eres el caballero de Lady Emilia, ¿verdad, Nia?, preguntó con su típica voz coqueta. Edward frunció el ceño y trató de alejarlo, pero el gato insistente se pegó más, olfateando con descaro. Julius lo observaba con una mezcla de incomodidad y desdén. Ah, qué grosero de mi parte, dijo Edward, rompiendo la tensión. No me presenté formalmente. Soy Edward Torres, alquimista. Aunque, sinceramente, es difícil no haber oído hablar de ustedes, Sir Julius. El gusto es mío, respondió Julius con cortesía medida.
Sin embargo, no puedo evitar notar que tu atuendo no se ajusta a las normas caballerescas. ¿No consideras inapropiado presentarte de esa manera? Para algunos, eso podría verse como una falta de respeto. Edward soltó el humo de su puro con una sonrisa cansada. Este Julius es incluso más insoportable en persona que en pantalla, hasta donde sé, no hay ninguna regla en contra. No tengo un título oficial, así que visto como me dicta mi lady. El capitán Gildark no tuvo problemas con ello. A menos que los sabios digan lo contrario, creo que me lo quedaré puesto. Respondió con un tono relajado, aunque por dentro solo pensaba en cuánto más tendría que soportar antes de poder fumar en paz. Y, si puedo preguntar, dijo Julius con su tono educado pero condescendiente, ¿por qué ocultarías el hecho de fumar? No estoy en contra, pero, ¿por qué hacerlo aquí? No será por vergüenza, ¿verdad? ¿Qué mierda te importa?, respondió Edward sin mirarlo, exhalando el humo lentamente. Julius frunció el ceño, ofendido, aunque intentó mantener la compostura. Reynard, fiel a su papel de pacificador, intervino con una sonrisa diplomática antes de que la tensión escalara. Félix, en cambio, no parecía tener esos filtros. Tranquilo, Miu. Puedo ayudarte a calmarte, Mia. Dijo Félix con su habitual tono juguetón, abrazando a Edward por detrás y restregando su mejilla contra la suya. Edward se estremeció. Dios, apiádate de mí. Retrocedió un paso con el ceño fruncido. Félix, quítate de encima de una vez. No tiro para ese lado. No hace falta tu ayuda, pinche gata, gruñó, empujándolo con firmeza. Félix soltó una risita y apenas se apartó, con el mismo aire coquetón. Por suerte, Reynard intervino de nuevo. Le dio un leve golpecito en la cabeza al sanador y se inclinó hacia Edward. Te pido disculpas por mis dos compañeros, Edward. Han sido algo insensibles, dijo con una sonrisa amable, inclinando ligeramente la cabeza. Félix buzó, aunque finalmente soltó al joven alquimista. Aún así, Edward notó que aquel gato seguía olfateando el aire, casi como si disfrutara de su esencia. No te preocupes, respondió Edward con tono neutral, guardando su cigarrillo en un pequeño tubo metálico antes de colocarlo en el bolsillo interior de su chaqueta. No es la primera vez que me pasa algo así, aunque espero que no se repita. Aprovechó el breve silencio que siguió para observar su entorno con detenimiento. Los tonos dorados, verdes y rojos del castillo se mantenían hasta el salón principal. En el centro, un trono ornamentado en oro y carmesí dominaba la vista, rodeado por filas de asientos para los sabios y los nobles. La bandera que colgaba tras el trono le recordó a Edward varios animes de su mundo, aunque también a los videojuegos medievales que solía jugar. ¿El trono del rey, eh? Por un momento, la idea cruzó su mente. ¿Y si me postulara yo mismo? No sonaba tan descabellado. Desvió la vista hacia Emilia, que parecía desenvolverse bastante bien entre los nobles, hablando con serenidad y hasta ofreciéndole una pequeña sonrisa de complicidad. Todo parecía bajo control. Naturalmente, Edward analizó también a los presentes. La única amenaza en la habitación seguía siendo Julius, aunque su fuerza era difícil de calcular. En el anime, apenas le había prestado atención, y ahora entendía por qué. Tal vez debería bajarle un poco los humos. Algo de fama nunca viene mal si pienso vender mis productos luego. Oye, Reynard, preguntó Edward con aparente curiosidad, ¿dónde están Lady Priscilla y Lady Fel? Aún las estamos esperando, ¿no? El santo de la espada alzó una ceja, sorprendido. ¿Cómo supiste que Lady Felt es una candidata? Preguntó, más intrigado que sospechoso. Ah, entonces ella no le dijo. Mejor todavía. Una mujer llamada Elsa, que se hacía llamar la cazadora de intestinos, nos atacó a mí y a Lady Emilia cuando buscábamos su insignia. Felt quedó atrapada en el enfrentamiento, aunque, por suerte, salió ilesa. Hice un intercambio con ella, y pude notar cómo la insignia brilló en sus manos, respondió Edward con calma, notando la ligera tensión en la mirada del pelirrojo. ¿De verdad?, preguntó Reynard, sorprendido. Edward asintió. Después de todo, él había llegado tarde a esa escena y solo alcanzó a ver cómo Emilia lo arrastraba junto a Subaru fuera del peligro. Reynard se inclinó profundamente. Gracias por proteger a mi señora. Estoy en deuda contigo, Edward. El alquimista apoyó una mano sobre su hombro, indicándole que se enderezara. Por favor, no es necesario. No me debes nada. Llámalo coincidencia, o si prefieres, un favor entre amigos, dijo con una sonrisa tranquila, aunque por dentro disfrutaba del respeto que incluso el santo de la espada le estaba mostrando. Reynard le devolvió una sonrisa sincera.
Sí, por supuesto. Y nuevamente, gracias, Edward. No hay de qué, respondió el alquimista, mientras en su mente se dibujaba otro pensamiento. Esto es demasiado fácil, es buen tipo, sí, pero un poco ingenuo. Bueno, un favor es un favor. Julius observaba la escena con una expresión apenas disimulada de disgusto. No entendía cómo su compañero podía inclinarse ante alguien tan informal. Félix, por su parte, sintió un escalofrío, aunque no de miedo, sino de curiosa fascinación ante el aura dominante que desprendía Edward. El momento fue interrumpido por el chirrido pesado de las puertas abriéndose una vez más. Una figura femenina cruzó el umbral con una elegancia altiva. «Llegas tarde», declaró Crusch, dirigiéndose con voz firme a la recién llegada. Priscilla, envuelta en un vestido rojo y negro que revelaba más de lo que ocultaba, sacó un abanico de entre sus tetas con un gesto teatral. Edward arqueó una ceja y sonrió con ironía. Definitivamente, esa mujer será un dolor en los huevos. Tal vez solo necesita que alguien le baje el orgullo, de la manera adecuada, a base de vergazos, literalmente. «Tengo derecho a hacer esperar a las masas», replicó Priscilla, desplegando su abanico con un chasquido seco. «Después de todo, la selección está destinada a acabar a mi favor». «Ya lo veremos», respondió la duquesa, girándose hacia los otros dos candidatos. El hombre que había entrado junto a la mujer de título se acercó al grupo, levantando uno de sus brazos en señal de saludo. «Hola», dijo con una voz extraña, distorsionada por el casco metálico que llevaba en la cabeza. Esta vez, Julius pareció haber aprendido la lección y se abstuvo de hacer comentarios sobre el atuendo del recién llegado. Edward fue el primero en responder. «Hola, es un placer ver a otro unirse a nuestro pequeño grupo», dijo con una sonrisa relajada, mientras le soltaba un fuerte golpe en la nuca de Félix por acercarse demasiado. «Ya», bufó el femboy, sobándose la cabeza con pequeñas lágrimas cómicas en los ojos. «Sí, lamento llegar tarde. Mi señora puede ser un poco malhumorada a veces». «Oh, por cierto, soy Al», se presentó el hombre, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Eso lo puedo notar. Aunque, dada su reputación, tengo que preguntarte por qué estarías a su servicio», comentó Edward, mirando a Priscilla una vez más. Ella se abanicó con aire altivo y golpeó el suelo con el pie, claramente impaciente pese a ser quien había llegado tarde. En su mente, Edward solo pensó una cosa. Definitivamente tiene las manos llenas, oh, pobre hombre. Es una larga historia. «Podría contártela si alguna vez tengo un día libre», respondió Al con un tono resignado. Edward completó mentalmente la frase no dicha. O sea, nunca. Pobre tipo, Dios apiádate de él, o quizás este loco termine revelándose en el futuro. La puerta se abrió una vez más. El capitán de antes entró y anunció con voz firme. «Tomen sus posiciones. El Consejo de Sabios entrará ahora». Todos los caballeros y nobles adoptaron postura formal. Edward imitó sus movimientos, aunque aún destacaba entre ellos por su estatura y su traje negro. Observó con atención cómo entraban los llamados sabios. Uno parecía un mago típico, con barba blanca y anteojos. Otro carecía de cabello, pero tenía unas cejas tan túpidas que parecían arbustos. En conjunto, eran un grupo de hombres viejos y cansados, el tipo perfecto para la política. Tomaron asiento en los bancos que flanqueaban el trono, y el de la larga barba blanca habló primero. «Sir Astrea, da un paso al frente». El santo de la espada obedeció, arrodillándose frente al consejo. «Nos ha informado que ha completado su misión de encontrar a la candidata final, ¿es correcto?», preguntó el sabio, inclinándose hacia adelante. ¿Sí? «Durante mi patrulla encontré a la quinta candidata para convertirse en dragón Maiden y futura monarca. Por favor, tráiganla», respondió Reynard con energía. La puerta se abrió una vez más, y Edward vio entrar a una joven de cabello rubio y ojos rojos, vestida con un elegante vestido dorado que hacía juego con su melena. Así que al final era ella, la pequeña ladrona de los barrios bajos. «El nombre de mi dama es Fel, y es a quien le prestaré mi apoyo», declaró Reynard. El consejero asintió, y el santo de la espada regresó a su lugar. Fel caminó hacia él con decisión, para acto seguido intentar darle una patada a su pierna, una que Reynard detuvo con facilidad. «Mi señora, por favor, no intente patearme. Especialmente aquí ahora», pidió el caballero, sin perder la calma. «Vaya, parece que todo el dinero que le di no cambió nada en su historia. Aunque, tal vez podría usarla como marioneta si llega a de ganar. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Bloquear mi patada e inscribirme para esto. ¿Acaso parezco alguien que quiera gobernar?», gritó la chica, furiosa.
Felt habría seguido despotricando, si no hubiera visto en su rango visual a Edward entre los presentes. Su rostro se iluminó de sorpresa y señaló directamente hacia él, gritando a los cuatro vientos. ¡Ah! Eres el Aniki que puede tocar cualquier cosa y convertirla en oro. El comentario provocó un silencio inmediato. Todos en la sala lo miraron con asombro, especialmente Anastasia, que entrecerró los ojos con interés. Edward, incómodo, le hizo una seña a Felt para que cerrara la boca. La chica soltó una risita y se acercó a él. Edward carraspeó, tratando de ignorar las miradas inquisitivas. ¿Qué demonios haces aquí? ¿No te di ya una buena suma de dinero? ¿O volviste a las andadas?, preguntó con tono seco. Felt rió, mostrando los dientes con picardía. Gracias a ti, el viejo Ron pudo comprar un bar en la capital, y vivíamos bien, hasta que este energúmeno apareció, dijo, frunciendo el ceño hacia Reinhardt. ¿Y tú qué haces aquí?, replicó la chica, para luego sacudir la cabeza. Debería haberlo sabido. ¿Cómo le llamabas? ¿Alquimia? Claro, alguien como tú terminaría metido entre estos bastardos. Aún así, gracias por lo que hiciste. Bien, hablemos después. Estamos interrumpiendo demasiado, respondió Edward, revolviéndole el cabello con afecto. Felt soltó una risita y le dio un leve golpe en el brazo antes de caminar hacia los otros candidatos. Gracias una vez más, Edward. Milady puede ser difícil a veces, comentó Reinhardt, con una sonrisa paciente. Al, desde el fondo, asintió con gesto de total desinterés, como si comprendiera perfectamente lo que era servir a una mujer temperamental. No hay problema, respondió Edward con una sonrisa socarrona. Después de todo, ¿para qué están los amigos? El pelirrojo sonrió en respuesta, pero su charla fue interrumpida por el sonido metálico del capitán de la Guardia Real golpeando su peto 3 veces. Silencio. Dado que todos los candidatos ya se han reunido, la selección real ahora comenzará. La tensión llenó el aire. Edward pudo sentirla como una corriente eléctrica. Algo le decía que esta reunión no terminaría sin sobresaltos. Si puedo interrumpir, honorable sabio, intervino Crusch con voz serena, mi caballero me dijo que esta reunión sería para conocernos y compartir una bebida. Después de todo, todos buscamos lo mejor para Lugnica, ¿no sería lógico fomentar la unión? El sabio parpadeó, desconcertado. Antes de que pudiera responder, Félix levantó una mano. Todo lo que dije fue que podría ser una fiesta para beber, Nia. Soltó con nerviosismo y avergonzado porque que su lady tomó sus palabras literalmente. Ya veo. Pido disculpas por el malentendido. Por favor, continúe, dijo Crusch, sin mostrar emoción alguna. ¿Este era el que pensaba que sería competente?, pensó Edward con exasperación, procurando mantener el rostro neutral. Quizás Rosual no es el único payaso noble, solo el único consciente de que lo es. El sabio de la bala blanca se aclaró la garganta, intentando recuperar la solemnidad del momento. En ese caso, yo, Miklo Tozungmaon, declaro oficialmente iniciada la selección real. Lady Karsten, ya que parece ansiosa, por favor, suba al estrado junto a su caballero. Edward observó al anciano con atención. Había un destello de inteligencia en sus ojos, uno que le recordaba peligrosamente al de Rosual. Mejor no enemistarme con él si puedo evitarlo. Aquí, el poder físico era secundario. Lo que realmente dominaba el juego era la inteligencia. Y si aquel hombre representaba el nivel político de Lugnica, Emilia tendría un camino difícil, incluso con él a su lado. Pero antes de que Crusch pudiera moverse, Priscilla avanzó con su característico aire de superioridad y exclamó: «No seré eclipsada por ningún noble de baja cuna». «Al, ¿no deberías estar ahí arriba con ella?», susurró Edward, alzando una ceja con curiosidad. El caballero negó con la cabeza. «Si quiero conservar mis brazos, o mi cabeza pegada al cuerpo, mejor no le robo el protagonismo», respondió con total naturalidad. Por el tono, aquello no era una broma. Las cicatrices que cubrían su cuerpo hablaban por sí mismas. La experiencia había sido, cuanto menos, dolorosa. Priscilla avanzó hacia el estrado con paso firme, cada movimiento cargado de arrogancia y confianza. Alzó el abanico con elegancia teatral y, con una sonrisa altiva, habló. «Seré breve, porque ustedes, chusma común, no merecen disfrutar del sonido de mi voz divina. El destino me ha elegido como su soberana, y solo yo me sentaré en el trono. Ni el dragón, ni los hombres sabios, ni los semielfos con apariencia de bruja», dijo, lanzando una mirada fulminante a Emilia, «podrán interponerse en mi camino». Eduardo observó cómo Emilia permanecía inmóvil, sin devolver la provocación.
Él mismo asintió con aprobación apenas perceptible, mientras Priscilla continuaba. Mientras me obedezcan y me diviertan, prosperarán. Tal es la naturaleza de mi divinidad. Sus insignificantes burlas no son nada frente a mi magnificencia. Con eso, la mujer regresó a su lugar, dejando tras de sí un silencio tan pesado que se podía cortar con una espada. En resumen, acaba de decir soy una perra y necesito que alguien me dé una buena follada para bajar los humos, pensó Edward con un suspiro y el ceño fruncido. Había que reconocerle algo, su seguridad era imponente. Pero su voz, aunque hermosa, chirriaba en los oídos por el exceso de orgullo que cargaba cada palabra. ¿Todo eso que dijo es cierto o solo es pura bravuconería?, preguntó Edward en voz baja, buscando una opinión más sincera. El hombre soltó una risa breve y resignada. Todo es verdad. Lo que la princesa quiere, lo consigue. Y, demonios, me alegra estar de su lado. Mientras la entretenga, puedo vivir tranquilo, dijo con una confianza tan firme como su tono cansado. He escuchado que es abusiva, ¿es cierto?, insistió Edward, con genuino interés. Ya sabía parte de la respuesta, pero quería escucharla de primera mano. Un poco, admitió Al. Pero te acostumbras. Todo va bien mientras no te cases con ella. Por algo la llaman la maldita novia. La suerte de la princesa no llega a ese punto, parece. Aún así, no me quejo. Mi vida antes era mucho peor. La maldita novia. Deberían darle un juguete y un psicólogo para que se calme un rato, pensó Edward con ironía, antes de preguntar. ¿Y de dónde vienes? Al se encogió de hombros, como si relatara algo tan trivial como una receta. Fui un Sword Slave en Boyachia durante unos 10 años. Y antes de eso, no me vas a creer, pero vengo de un lugar llamado Japón. No lo encuentro en ningún mapa por aquí, pero existe. A veces todavía no creo que me haya perdido de esa forma. Edward lo miró con atención. ¿Japón? Creo conocerlo, respondió con cautela. No quería revelar toda la verdad. Sabía muy bien que Al venía del mismo mundo que Subaru, y de que, en otros tiempos, podía ser otra versión de él. ¿Tú también viniste de la Tierra?, preguntó Al con indiferencia, como si viajar entre mundos fuera cosa de todos los días. No exactamente. Solo sé del lugar. Un amigo mío vivió allí, respondió Edward, evadiendo el tema. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Él había llegado a este mundo sin razón alguna, obviamente su país era Argentina, sino desde un destino mucho más incierto. «Oh no, tienes que contarme eso algún día», dijo Al, antes de volver su atención al escenario justo cuando Krusty se adelantaba con Felix a su lado. El caballero gato le guiñó un ojo a Edward, quien respondió levantando el dedo del medio con total calma. Krusty observó a la multitud en silencio. Su mirada era firme, analítica, con la autoridad de alguien que había nacido para comandar. Duquesa Krusty Karsten, jefa de la casa Karsten, se presentó con una voz tan serena como contundente. Felix siguió su ejemplo, inclinándose teatralmente. Felix Argyle, caballero leal a Lady Karsten, Nia, anunció con su habitual toque felino. El silencio volvió a caer sobre la sala, todos esperando la exposición política de la duquesa. Nadie esperaba un cambio brusco. La casa Karsten, antigua y honorable, había sostenido al reino durante generaciones. Sin embargo, Krusty no parecía interesada en complacer las expectativas. El pacto es obsoleto, dijo sin rodeos. La frase cayó como un trueno. Los nobles retrocedieron casi al unísono, y los caballeros intercambiaron miradas inquietas. Solo Rosual parecía disfrutar del caos, con una sonrisa pintada en el rostro. ¿Qué significa eso?, gritó un noble. Retire sus palabras, exclamó otro. Pero Krusty no vaciló. Mantuvo la espalda recta y enfrentó cada mirada con una mezcla de serenidad y desafío. Quizás la juzgué mal, ella sí es una amenaza. Edward pensó, observándola con renovado respeto. Su porte militar y su firmeza la hacían destacar entre todos. Definitivamente, mucho más estilo que Rosual. Mientras tanto, en la posada, Subaru y Rem limpiaban el salón tras un largo día de trabajo. Sebas se había retirado con la excusa de tomar aire, aunque en realidad estaba recopilando información. Subaru, por su parte, no dejaba de repetir su deseo de ir a apoyar a Emilia, lo que Rem negaba una y otra vez. En un descuido, mientras Rem salía a comprar ingredientes, Subaru aprovechó para escabullirse. Con el anillo de sombra que Edward le había dado, podría acercarse sin ser visto. Anillo de sombra. Permite volverse parcialmente invisible en las sombras. Su eficacia aumenta durante la noche.
De vuelta en la sala, Crush continuó con voz firme y apasionada. Nuestra prosperidad ha sido posible gracias al pacto, pero no únicamente por él. Es el esfuerzo del pueblo el que nos ha impulsado, y sin embargo, seguimos dependiendo del dragón para mantenernos en pie. Sus ojos se endurecieron. Plagas, guerras, hambrunas, nada parece tocarnos. Para muchos, eso es motivo de orgullo. Pero para mí, es una vergüenza. ¿Cómo podemos llamarnos poderosos si vivimos bajo la sombra de otro ser? ¿Cómo llamarnos prósperos, si nuestra prosperidad no nos pertenece? Edward, aburrido al principio, se despertó al recibir un codazo disimulado de Reynard para que prestara atención. Lady Karsten, interrumpió Miklotoz con severidad, candidata o no, no puedo permitir que hable del pacto de esa forma. ¿Qué propone entonces? ¿Abandonarlo, solo por una noción de orgullo? Sí, respondió sin dudar. Exactamente eso, el pacto nos ha debilitado. Nos hemos vuelto dependientes, complacientes. Si el dragón nos protege, entonces jamás aprenderemos a protegernos solos. Debemos cambiar, debemos superarlo. La seguridad eterna solo engendra debilidad. Su voz creció en intensidad, llena de pasión y convicción. El reino de Lugnica pertenece a su gente. Pero su gente se ha vuelto frágil. Cuando yo gobierne, restauraré la gloria de antaño. Los reyes León trajeron poder y orgullo a este reino, y yo los traeré de vuelta. Dejaremos de depender del dragón y haremos que el nombre de Lugnica inspire respeto y temor en todo el continente. Un silencio reverente siguió a su discurso. Incluso los más reacios la miraban con una mezcla de temor y admiración. Finalmente, Miklotoz asintió lentamente. Ya veo, hablado como una hija de Boyachia. Sir Argyle, ¿desea añadir algo? Félix sonrió, llevando una mano a su pecho. Solo que hay una razón por la cual el imperio boyachiano siempre toma la delantera en las escaramuzas, Nia. Milady tiene razón, como siempre, y la historia lo confirmará. Lady Karsten será el nuevo rey, Nia. Exclamó con teatralidad. Ambos descendieron del estrado. Edward los observó, sumido en sus pensamientos. Definitivamente sabe cómo mantener cautiva a la audiencia, reflexionó. Renunciar al pacto puede parecer una locura, pero el pueblo ama los discursos sobre honor y fuerza. Quizás sea insensato, pero, diablos, podría funcionar. Ese fue un buen discurso. Sigamos adelante, Lady Anastasia Osin, anunció Miklotoz, limpiándose discretamente el sudor de la frente. Hasta ahora, los candidatos habían demostrado ser explosivos. ¿Sería esta diferente? La joven de cabello púrpura, envuelta en elegantes pieles blancas, subió al escenario junto a Julius, no sin antes lanzar una mirada calculada a Edward. Les presento a Lady Anastasia Osin, directora de la Osin Trading Company, la empresa más grande y próspera de todo Kararaji. Dijo Julius, con su habitual tono ceremonioso. Gracias por la presentación, respondió Anastasia con una sonrisa serena. Pero, verán, no siempre tuve tanto éxito. Miklotoz alzó una ceja, intrigado por la inesperada confesión. Empecé desde lo más bajo de la sociedad, aunque resultó que tenía cierto talento para convertir el cobre en oro. Su voz era suave y educada, pero el brillo en sus ojos revelaba una ambición feroz. De hecho, añadió Julius, cruzando los brazos, incluso el propio Osin se acobardaría ante la incomparable destreza financiera de mi señora. Honestamente, envidio su divino talento para los negocios. Buen caballero y buen actor. Edward pensó, observándolos con cuidado. Ella y Crush, definitivamente serán un problema. Lo siguiente que supe fue que me había convertido en la mujer más rica de Kararaji, continuó Anastasia, entre risas suaves. Pero eso probablemente no responde a por qué estoy aquí, ¿verdad? Asentimientos se extendieron entre los nobles. Verán, soy muy codiciosa, dijo con una sonrisa encantadora, pero sus ojos destilaban frialdad. Tan codiciosa que una empresa no es suficiente. Quiero un país entero. Y cuanto más obtengo, más deseo. Así que quiero que este reino sea más grande, más fuerte, mejor. Extendió sus manos hacia la multitud. ¿Por qué conformarse con menos? Su tono, aunque amable, dejaba entrever una amenaza velada. Segura, carismática, pero Rosual no mentía cuando dijo que era codiciosa, pensó Edward, viendo cómo Julius volvía a hablar con exagerado entusiasmo. Ah, aquí viene la diatriba de 20 minutos sobre lo genial que es ella. Su predicción se cumplió. Julius habló con teatralidad sobre las virtudes de su señora durante largos minutos, hasta que notó que nadie lo escuchaba ya.
Finalmente, se retiró, y Anastasia volvió a su lugar entre los demás candidatos, con una expresión satisfecha. A continuación, Sir Astrea y su candidata, anunció Miklotov, sin molestarse en recordar el nombre de la muchacha del vestido amarillo. Reinhard apareció junto a Feld con su característica rapidez. Desafortunadamente, su fuerza no servía de mucho en aquel escenario. Feld cruzó los brazos y lanzó una mirada desafiante a los nobles. No quiero gobernar. Y ustedes, bastardos, solo sirven para menospreciar a los que no tienen su estatus. No pienso participar en esta estúpida selección. ¿Entonces te retiras?, preguntó Miklotov, mirando fugazmente a Reinhard. Había pasado años buscando a una portadora de la insignia del dragón, y verla rendirse de inmediato era decepcionante. Aunque muchos nobles, en cambio, parecían aliviados. Por supuesto que sí, respondió Feld, dándose media vuelta y cruzando los brazos con evidente molestia. Algunos de los otros candidatos la miraron de reojo, entre la desaprobación y la burla. Mi señora, le ruego que lo reconsidere, intentó Reinhard, dando un paso adelante. Cállate, le espetó ella, apartando su mano de una bofetada. ¿Eres mi caballero? No. Entonces obedece y no me des órdenes. Como desee, mi señora, respondió el santo de la espada con una calma imperturbable, regresando a su sitio junto a Eduard. El alquimista le dio una palmada amistosa en la espalda. Oye, viejo tranca, seguro cambia de opinión. Solo hay que saber desde qué ángulo hablarle. Reinhard suspiró. En ese caso, aunque ya te debo mucho, espero poder pedirte ayuda con esto. Por favor, dijo Eduard con una sonrisa leve, no hay deuda entre amigos. Considera esto un simple favor. El santo asintió, agradecido. Eduard, por su parte, meditaba en silencio. Si logro que Reinhard me deba algo, eso podría abrir muchas puertas, y mantener a un santo con correa nunca está de más. Además, pensó con una sonrisa de medio lado, Feld podría encender una tormenta entre las demás candidatas. Solo hará falta un pequeño empujón. Mientras tanto, Subaru había logrado colarse en el salón, aprovechando la entrada de un caballero. Se deslizó por las sombras con la ayuda del anillo que Eduard le había dado y se escondió entre los pilares. Son hermosas, susurró, maravillado. Su voz se perdió entre los murmullos del público. Reconoció a Feld de inmediato y tragó saliva ante su arrebato. Pero no pudo evitar sonrojarse al ver lo cerca que estaba Félix de Eduard, hasta que un escalofrío recorrió su espalda al descubrir su verdadero género. Y entonces, el corazón de Subaru se aceleró. Era el turno de Emilia. Que la familia Astrea presente a una rata de los barrios bajos como candidata, ¿qué clase de época me ha tocado vivir?, gruñó uno de los sabios, completamente calvo, con cejas tan pobladas que parecían orugas. Señor Bordeaux, replicó Miklotov, imperturbable, creo que deberíamos posponer nuestra evaluación y dejar que la joven decida si desea participar nuevamente en el futuro. No olvidemos que la familia Astrea siempre ha servido fielmente al reino. Luego de recibir una mirada fulminante de su colega, añadió. Por último, tenemos a Lady Emilia y su caballero. Por favor, den un paso al frente. Eduard activó sus anillos de aura pasiva, provocando un murmullo general de asombro mientras avanzaba. Su traje dorado brillaba bajo la luz del salón, hipnotizando a los presentes. Se colocó al lado de Emilia, quien respiró hondo antes de hablar con firmeza. Emilia Torres, dijo. Había aceptado usar el apellido de su amigo para la ocasión. Eduard no pudo evitar arquear una ceja sorprendido, aunque una chispa de orgullo se encendió en su pecho. Así se hace, Emilia. Aún bajo las miradas de desprecio del público, ella se mantuvo erguida, con la frente en alto. Si siguen mirándola así, los voy a pulverizar, supongo que es hora de sorprenderlos un poco. El alquimista dio un paso al frente. Eduard Torres. Alquimista celestial, genio ancestral, portador del conocimiento infinito, dijo con teatralidad, inclinando su sombrero y colocándolo sobre el pecho. Y, por encima de todo, caballero y amigo leal de Lady Emilia. Los murmullos se multiplicaron. Algunos nobles lo miraban con respeto, otros con desprecio. Rosual, por su parte, mantenía esa sonrisa imposible de descifrar. Julius lo observó con ceja arqueada. Reinhard le dedicó una sonrisa sincera. Félix, divertido, ronroneó suavemente mientras lamía sus labios. Esos son títulos impresionantes, Sir Torres, comentó Miklotov, intrigado. Pero, ¿cómo es que nadie ha oído hablar de sus hazañas? Eduard se ajustó el sombrero con calma. Tiene una explicación muy simple.
Verá, para alguien como yo, los viajes entre tierras son cosa común. No soy un simple creador de pociones. Puedo alterar la materia, transformar el suelo en oro, moldear los elementos sin recurrir a la magia. Su voz se volvió más profunda, envolvente. Llegué desde más allá de la gran cascada, atraído por la grandeza de mi señora. El silencio se apoderó del lugar. Incluso los más escépticos contuvieron el aliento ante su seguridad. ¿De verdad?, dijo Miklotov, casi fascinado. Tal historia merece ser contada algún día. Si fuera mi deber hacerlo, estaría encantado, respondió Eduard con una leve reverencia. Pero hoy solo estoy aquí para acompañar a mi dama. Mis disculpas. Por favor, continúe, dijo Miklotov, volviendo a su posición. Emilia dio un paso adelante, su voz clara y decidida resonando en la sala. Seré sincera. Como mis predecesores, tengo un interés personal en el trono. Deseo usar la sangre del dragón para descongelar el bosque de Elior, pero deseo algo más allá de eso. Se señaló las orejas y continuó. Como pueden ver, soy una semielfa. Algunos podrían decir que me parezco a la bruja, pero no me parezco en nada a ella. Deseo un mundo donde los prejuicios que sufro no existan. Un país donde todos sean iguales. Antes de que pudiera continuar, Bordeaux la interrumpió con voz estridente. «Da. ¿Un demonio semielfo con cabello plateado ante el trono? Esto debe ser una broma de mal gusto. Y ahora viene a decir que los demonios deben ser tratados como iguales. Alguien detenga esto». Miró hacia el capitán de la Guardia Real, indignado. Subaru frunció el ceño, incapaz de tolerar tal desprecio hacia Emilia. Se quitó el anillo, mostró su brillo y avanzó con pasos firmes hacia los candidatos. Levantó la mano en alto y rugió. «¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué denigras a Emilia Sama? Ella es buena, justa y perfecta para el trono, así que deja de hablar así de ella, tu cejas de arbusto inútil». El escándalo sacudió la sala. Bordeaux se tensó, ofendido por el insulto, pero antes de que la situación se descontrolara, Eduard golpeó la parte trasera de la rodilla de Subaru. Este cayó de rodillas, inclinando la cabeza hacia abajo. Quiso replicar, pero una sola mirada afilada de Eduard lo silenció por completo. Eduard esbozó una sonrisa amable, casi disculpándose por la audacia de su amigo. La osadía de mi sirviente solo demuestra su lealtad a su ama. Espero que lo disculpen, pero debo admitir que estoy de acuerdo con algo de lo que dijo. La temperatura de la sala cayó en un instante. Eduard giró hacia Bordeaux, quien empezaba a sudar. Sugiero que se retrate de sus palabras, señor Bordeaux. He visto demonios y diablos, pero le aseguro que mi señora es más hermosa y pura que cualquiera en este mundo. Un anillo brilló en rosa y un resplandor celeste emanó de la mano de Eduard al tocar el suelo. De hecho, dijo, volviéndose hacia el capitán de la guardia, ¿por qué no les muestro un demonio? La criatura estará bajo mi mando y no hará daño a nadie. ¿Me lo permite? El hombre de cabello verde cerró los ojos un momento, evaluando la situación. Bien. Pero asegúrate de que no se descontrole. Gracias, capitán. Vamos a traerlo a la vida. Al tocar el suelo, un círculo alquímico brillante surgió, dejando a todos boquiabiertos. Eduard estaba junto a la verdad, sonriendo con seguridad. Sabía exactamente lo que planeaba. Intercambió un gesto con la piedra filosofal y, en un parpadeo, un cuerpo comenzó a formarse ante todos. Desde los huesos hasta los órganos, y finalmente la piel y la vestimenta. Una mujer demonio se alzó frente a ellos. Su armadura ligera apenas cubría su busto generoso, dejando a la imaginación poco espacio. Su cabello negro como la noche caía en cascada, y sus ojos felinos dorados brillaban sobre su piel blanca como la nieve. De su espalda brotaron alas negras emplumadas, y dos cuernos nacarados completaban su imponente figura. Se arrodilló ante Eduard, su voz suave y sedosa resonando con devoción. «Es un honor, milord», dijo, mirando a quien le había dado la vida. «Igualmente», respondió Eduard con leve sonrisa, «aunque tu propósito es demostrar, más que servir». «No me importa ser objetivada, maestro», replicó ella, lamiéndose los labios con descaro. Silencio, la voz de Eduard cortó el aire como una guillotina. La demonio bajó la cabeza en señal de disculpa. «Como pueden ver», dijo Eduard, señalando a la demonio, «esta es la vil criatura con la que comparas a mi señora. Sí, posee los encantos que esperarías de su especie, pero su corazón no tiene la pureza de Lady Emilia, cuyo corazón es puro como el de un recién nacido. No creo que usted pueda juzgar adecuadamente quién es digno y quién no», continuó, señalando al sabio, quien parecía completamente embelesado. Retrocedió, recuperando la compostura.
Naturalmente, la demonio había usado su encanto como herramienta mental, pero eso no necesitaba saberlo el resto. De hecho, parecía completamente encantado por mi sirviente. Me atrevo a cuestionar tu juicio, señor Bordeaux. Tal vez también te inclinarías ante el culto de la bruja si ellos emplearan una o dos trampas de miel, dijo Edward, alzando los brazos teatralmente. ¿Qué? ¿Me acusas siquiera de considerarlo?, gritó Bordeaux, rojo de furia. Sí, me atrevo. Sir Miclototh, con respeto a su estimado colega, observen que este demonio no utilizó magia ni encantos sobrenaturales. Aún así, el hombre fue embelesado. Esto, al menos, requiere investigación, dijo Edward, mostrando sus cartas con un gesto teatral de lástima y desaprobación. Miclototh se pasó la mano por la barba blanca y suspiró. Supongo que tiene razón. Especialmente en tiempos turbulentos, es mejor prevenir que lamentar. Capitán, llévese al señor Bordeaux. Será puesto bajo arresto domiciliario hasta completar la investigación. Esto de la política es demasiado fácil, pensó Edward mientras el hombre era arrastrado, pateando y gritando. El principal opositor de Emilia ya no está. Fácil. Señor Torres, dijo Miclototh, inclinándose hacia él, le agradezco que haya llamado la atención de todos hoy. Pero me pregunto, ¿cómo es un hombre capaz de crear demonios y poseer tales títulos? Continuará,